Dios les bendiga, hermanas. Damos gracias a Dios porque una vez más nos da la oportunidad de poder compartir la bendita palabra del Señor, deseando que la bendición de Dios esté sobre cada una de ustedes. Les invito a que, tomando su Biblia, tomemos y la abramos en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 y 2. San Mateo 7, 1 y 2 dice la palabra del Señor así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Oremos al Señor. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, estamos delante de tu divina presencia. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder invocar tu nombre, pero también de aprender de tu palabra. Bendice a cada una de mis hermanas ahí en su hogar. Permite, Señor, que puedan recibir este mensaje en su corazón y que sea de bendición para su vida y para su familia. Están delante de tu presencia para que tú les bendigas, les ayudes, les des de tu gracia y que ellas puedan cada día poner en práctica tu palabra. Creemos y sabemos que nos escuchas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanas, con la ayuda bendita del Señor. Y vamos a dar inicio a otro nuevo tema. Y continuamos con nuestro tema del año, el reto para la mujer cristiana en el siglo XXI. Y nuestro nuevo tema es luchar por la familia. El título de nuestra lección de hoy es Evitar la crítica si son de otra religión o del Evangelio Lai. Amadas hermanas, ¿han escuchado críticas hacia ustedes alguna vez? ¿Cómo se sienten? Recuerden que hay dos tipos de crítica, la constructiva y la destructiva, pero hoy nos enfocaremos en la destructiva. Esta fomenta contiendas, se pierden amistades, ya que estos comentarios son hechos sin contemplar el daño que se puede ocasionar. Y en esta lección vamos a considerar, a la luz de la palabra de Dios, qué nos dice el Señor sobre este asunto. Y el Señor dice en su palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Esta enseñanza tiene un propósito, y este propósito es que cada uno de ustedes debe pedir a Dios sabiduría para poder enseñar a su familia a no criticar a los que profesan otra religión u otro evangelio. Nuestro amado Salvador nos instruye en este pasaje a no hacer aquellas personas que nos pongamos en el lugar de jueces y juzguemos y critiquemos a otros. El Señor prohíbe esto y nos menciona que con la vara que se mide serán medidos. Así es que si nosotros llegamos a hablar o criticar de otras personas, también lo harán con nosotros. Por eso es importante que no se haga. La crítica es examinar y juzgar una cosa, ya sea positiva o negativa. Y bueno, existen dos clases. La constructiva, vamos a decir, la que ayuda, es cuando le decimos a alguien sobre algún error y le hablamos con sabiduría y le hacemos ver sobre aquello que está mal y le decimos directamente a esa persona para que se corrija. Pero la destructiva es aquella que hablamos mal a espaldas de ellos. A menudo se habla mal de las personas y se lleva a juzgar, se lleva a censurar y criticar sin ningún patrón. Quien critica todo el tiempo a los demás se está proyectando a sí misma con una opinión negativa porque ven las equivocaciones de los demás con lente de aumento y no ven las propias. A quienes son ligeras para hablar, hablan fácilmente, y esto no es correcto.
ya que está fomentando en su familia que también ellos lo hagan. Si mamá critica, si mamá habla mal de las personas, también ellas, las niñas, los niños, la familia lo hará, porque pensarán que esto es parte de la vida, porque se vuelve un hábito. Y esto está mal delante de Dios, porque Dios no nos ha puesto por jueces. Dios quiere que nos llevemos bien todos. Entonces, la palabra de Dios nos invita a no criticar. Vamos a leer, por favor, Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor así. Santiago 4, 11 y 12 nos dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Cuando se habla mal de otros creyentes u otras personas, esto equivale a juzgarlos, y Dios no nos ha puesto por jueces, ni tampoco nos ha dado el derecho de condenar a otras personas que profesan otra religión o llevan el evangelio lai. El evangelio lai, vamos a decir, es aquel que practican algunas personas llevando el evangelio ligero o liviano, sin llevar una base sólida o muy firme en la palabra de Dios. Son ligeros, pero nosotros no estamos puestas para juzgar. Cada quien dará cuentas de lo que haga, cada quien dará cuentas de lo que realice, y por eso es que nosotras no podemos juzgar, sean de otra religión o lleven un evangelio ligero. Aquí lo importante es que usted como cristiana lleve su base sólida en la palabra de Dios, cumpla lo que ella le enseña. Y de esta manera usted evite criticar a los demás, porque no va a poder cambiar. Si usted habla mal de ellos o los critica, no va a hacer que cambien o que ellos cambien. Al contrario, usted se está reflejando, porque muchas veces lo que vemos de aquellas personas que no nos gusta, nos estamos proyectando. De aquello que no nos agrada, eso se llega a tener a veces en la vida, y por eso es que debemos tener cuidado de no hacerlo, ya que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, o nuestro Dios nos ha dado, un libre albedrío a cada quien, y parece que en nuestra cultura estamos acostumbrados a prestarle más atención a lo negativo que a lo positivo. Se ven fácilmente los defectos y los problemas que las cualidades y las oportunidades. Ellos así se dirigen, ellos así se conducen, los vamos a dejar. Pero no permitamos que dentro de la familia se vuelva criticona, que hablen mal de ellos. No, debemos enseñar que cada uno de ellos dará a Dios cuentas. Cada uno va a dar pues el resultado de lo que haya hecho aquí en la tierra. Y nosotras también debemos de tener cuidado, porque el Señor nos invita a no criticar. Y el apóstol Santiago decía: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, o sea, no hablen mal de uno de los otros. El Señor nos invita a no hacerlo, porque del que murmura y juzga a su hermano, dice, este tal murmura contra la ley. La ley es la palabra de Dios, y el Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros. Independientemente de lo que profesen los demás, nosotros no vamos a ponernos en el lugar de juez y condenar su vida, sus acciones. Al contrario, debemos ser de bendición, para que si ellos se conducen o logran convencerse de la palabra de Dios y vivir firmemente, qué bendición será. Pero no vamos a ponernos en contra de ellos ni a criticarlos. Al contrario, debemos amarlos con el amor que Dios quiere que los amemos. Porque de otra manera nos menciona en el versículo 12, en la última parte, haciendo una pregunta: ¿quién eres tú que juzgas a otro? Al igual que ellos, también nosotros llegamos a cometer errores y tenemos nuestras propias faltas, pero solamente el Señor
es el que va a juzgar y cada uno dará cuentas algún día. Cada uno dará ese resultado que haya hecho. La esencia misma de la ley es la regia del amor. Dios es el único legislador y juez, nadie más. Nosotros no podemos juzgar. También vemos que el punto número 2 nos dice que Dios censura la crítica. Por favor, leamos San Mateo capítulo 23, versículo 25. Una vez más, vamos al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 25 y 26. Gloria a Dios. Alabemos al Señor porque Él está en medio de nosotras. Bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Evitemos que la familia se vuelva criticona, ya que se caería en el fariseísmo, y nuestro Señor Jesucristo censura la murmuración. Vemos aquí que el Señor Jesús hace ver acerca de aquellos, los fariseos, que vivían una vida piadosa, que querían presentarse bien delante de la gente, de los demás. Ellos se presentaban como una gente especial, conocedora de la palabra de Dios, conocían la Biblia, conocían la ley, conocían la palabra de Dios, pero no la aplicaban en su vida. Ellos no eran parte o participantes de llevar la palabra de Dios como el Señor quería. Y por eso es que el Señor les hace ver a los suyos y les dice que no deberían hacer como ellos, porque el Señor menciona: ay de vosotros, como diciendo, ustedes conocen la verdad, conocen lo que es justo y verdadero, pero no lo hacen. Cometen errores. Les menciona y les dice que son hipócritas. Dice: limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de justicia. Su corazón estaba lleno de maldad. En su corazón no había justicia. En su corazón no existía la verdad. Hacían cosas contrarias a la palabra de Dios. Y eso también nos enseña a nosotros que no debemos ser de esta manera. Debemos contar con la ayuda de Dios y aplicar la palabra de Dios como Él quiere, viviendo en santidad. Pero jamás por presentarnos piadosos delante de la gente, pero atrás somos todo lo contrario. Critica, habla mal, murmura. Esto a Dios no le agrada. Y Dios, vemos aquí que la censura diciendo son hipócritas. O sea, el Señor no le agrada, al Señor esta actitud le aborrece. Esto el Señor no quiere de sus hijas. Quiere que estemos tanto limpios de adentro como por fuera. Dios no quiere que sus hijas tengan este comportamiento. Dios quiere que tengan una actitud sabia, una actitud inteligente. Porque si usted critica, su familia también lo hará, y entonces el Señor estará censurando la actitud de usted y la actitud de su propia familia. El Señor quiere que ustedes actúen bien. En algunas familias hay congregantes de la misma familiar o del mismo núcleo familiar que cada uno profesa diferente religión o profesa un evangelio laico, como menciona esta lección. Usted no va a censurarlos, no va a ponerse a juzgar, conviva con ellos, siempre y cuando no entre en debate, en abrir, tú eres esto, tú eres lo otro, no, sino que con la ayuda de Dios, hablar con sabiduría, usted se afirme en lo que conoce. Si conoce la palabra de Dios y sabe que usted está viviendo la palabra de Dios, esto será de grande bendición para influir en ellos. No tiene que hacer otra cosa, porque si usted los critica, habla mal de ellos y ellos no lo hacen,
Qué mal para usted. Que diga profesar la verdad, que diga ser piadosa, pero su actitud, su forma de hablar, su forma de ser es totalmente diferente. No lo haga. Llévese bien con ellos. Tampoco crea que porque ellos son de otra religión o de otro evangelio, usted no pueda tener una relación con ellos. Puede tener una relación sin entrar en debate acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para debatir, sino para convencer, para transformar, para cambiar vidas. Y si usted vive la palabra del Señor, si usted la aplica en su vida, esto será más que suficiente para que aquellas personas vean que usted verdaderamente está viviendo lo que dice su bendita palabra. Evite a toda costa el criticar, el murmurar, porque a Dios no le agrada. La crítica destruye. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor así: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí la palabra del Señor menciona, y es el apóstol San Pablo quien habla y exhorta a los de Corintio acerca de la murmuración y les recuerda que algunos israelitas perecieron a causa de la crítica. Murmurar destruye. Tanto puede destruir a terceras personas como a sí mismo. El Señor aquí enseña, ¿verdad?, a través del apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y habló y dejó como ejemplo esta enseñanza acerca de Coré y sus acompañantes. Ellos murieron por ser murmuradores. Si ustedes quieren leer la palabra de Dios ahí en su casa, en Números 16, 41 y 49, ahí se darán cuenta. Ellos murmuraron contra el siervo de Dios. Hablaron mal del siervo del Señor. Estaban en contra de él. Estaban en contra de lo que él decía. Esto es malo porque a Dios no le agrada. Y este ejemplo se quedó ahí porque debemos aprender de ellos y no murmurar, no hacerlo, porque el Señor no le agrada. La misma crítica va a hacer que uno mismo se destruya, va a destruirse. Se dice que las personas que más critican son las que son infelices. Una persona feliz no critica. Una persona que es feliz vive su vida, y sobre todo si es cristiana, buscando agradar a Dios, buscando que el Señor la santifique, la purifique. No le importa lo que los demás hagan, sino que ella se preocupa o debe preocuparse por lo que usted haga, por lo que realiza. Lo que cada mujer debe buscar y procurar es su pureza, la limpieza espiritual de adentro hacia afuera. Porque la palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Si su corazón está lleno de la gracia, de la misericordia de Dios y de su palabra, eso hablará. Y no estará ocupándose de las críticas, de estar murmurando, de hablando mal de este o de otro, porque hay quienes hasta hablan mal, aquí vamos a mencionar mal hasta de su propio lugar, de su propia iglesia, murmuran, hablan en contra de todo y no les agrada nada, pero Dios está en contra de ellos. A Dios no le agrada que nosotros murmuremos o critiquemos las acciones de otros. El Señor quiere que nosotros busquemos hacer siempre el bien, que nosotros tratemos de agradar al Señor. El consejo es que no hablen a la ligera, porque se destruyen a sí mismos. O diríamos en esta enseñanza, a sí mismas, se destruyen. Porque cada día que hablan mal, se van lastimando aún ustedes mismas. Porque muchas veces de aquello que hablan es porque usted lo tiene. Alguien en una ocasión dijo estas palabras: lo que no te agrada de aquel es porque tú lo tienes. Y también si señalamos hacia allá, uno es hacia allá y tres son para acá.
quiere decir que nosotros estamos cometiendo más errores posibles que aquellos. En una ocasión escuché acerca de una mujer que criticaba y murmuraba por la casa de su vecina. Ella miraba a través de su ventana y siempre decía, esa vecina tiene muy sucias sus ventanas, está muy sucio, y todo lo que veía hacia allá, todo lo veía mal. Cuando tuvo la oportunidad con otra persona y esta persona, ella le comparte, dice, mira la vecina, todo tiene sucio. Y le dice, mira, no es tu vecina, abre la ventana y te darás cuenta que no es tu vecina, es tu ventana que no la has limpiado. ¿Cuántas veces esto llega a suceder? Se ve hacia allá, pero no se ve para acá. Solo se fija en los errores y detalles de los demás. Es fácil ver las actitudes de los demás, el comportamiento de los demás, antes que corregir su propio comportamiento. La palabra del Señor por eso deja en claro en esta escritura y nos deja este ejemplo, que no seamos como aquellos Coré y sus acompañantes que murmuraron y perecieron. Que esto no suceda en nuestra vida. La palabra del Señor también nos dice en 1 Corintios 4:5, nos dice así la palabra del Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Esto es, no nos vamos a nosotros a preocupar por lo que hagan otras religiones, por lo que otros practiquen el evangelio diferente. Nosotros procuremos estar bien delante de Dios, llevar un evangelio santo, vivir una vida santa, y de lo demás el Señor se va a encargar. El Señor es el que va a presentar y Él va a revelar las cosas que cada uno no hizo como el Señor le agradaba. Pero debemos procurar que nosotras hallemos gracia delante de Dios y que Él se agrade de lo que nosotros hagamos. No nos entretengamos en otras situaciones que no deben ser. Busquemos a Dios de todo corazón. Que el Señor sea con cada uno de nosotras para que tengamos cuidado y esa sabiduría de conducir a nuestra familia por el buen camino, que es la palabra de Dios. Eso es lo que en eso debemos ocuparnos. Esa debe ser nuestra preocupación, que nuestra familia no se vuelva de una manera murmuradora y pueda ser destruida. Porque si usted es una persona que murmura y critica, sus descendientes lo harán. Y vea cómo el daño, vea hasta dónde puede causar un mal si usted lo hace. Su descendencia también puede ser destruida. Y esto es lo que no queremos. Queremos la bendición de Dios en nuestra vida y en nuestra familia, en nuestra casa. Bendito sea el nombre del Señor. El punto número 4 nos dice, deje de criticar y tome una actitud correcta. Leamos por favor San Marcos capítulo 9. Sea el nombre del Señor alabado. Él está en medio de nosotros. Él habita ahí en su hogar y puede usted sentir su presencia en estos momentos. Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40. Dice la palabra del Señor así. Y respondiéndole Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un claro ejemplo de cómo debemos actuar. Y aquí tenemos un ejemplo tan claro. Cuando sus discípulos encontraron a otros discípulos en otro lado sirviendo a Dios, ¿qué hicieron ellos? Se lo prohibieron. Si lo vemos ahora en la vida actual, que alguno diga, no, es que tú no estás sirviendo a Dios bien, o sea, así no es, y que nos pongamos a estarle diciendo, dice, el Señor les dijo, Jesús dijo, no se lo prohibáis. O sea, no lo hagan.
porque ninguno hay que haga en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. O sea, quien está sirviendo a Dios, pues que lo haga. De esa manera lo entendió y así lo está haciendo, pues que lo haga, pero dice, no se lo prohibáis. El Señor Jesús se los dijo a sus discípulos. Parece que los discípulos venían contentos y pensaban que el Señor les iba a dar un aplauso por lo que ellos estaban haciendo, pero el Señor les dice, no, no lo hagan. O sea, no tienen por qué prohibírselo, si el Señor no se los había prohibido. Entonces aquí Él menciona, porque ninguno que haga milagro en mi nombre pueda decir algo mal de mí, ¿verdad? O sea, no, porque el que no es contra nosotros, dice, por nosotros es. En su voluntad, Dios ha permitido que haya diferentes religiones o denominaciones, y la actitud que debemos tomar es esta: seguir a Cristo, evitar la crítica y dejarlos. Ellos así buscan al Señor, usted déjelos, porque muchos así creyeron y están viviendo una vida de santidad. Verdaderamente están buscando a Dios, porque así creyeron, así fueron enseñados. Por lo tanto, usted no debe prohibírselos, ni debe estar preocupado por eso, o preocupada por eso. Al Señor corresponde juzgarlos, y ellos darán cuenta de lo que hayan hecho. Ellos darán cuenta. El Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos, déjenlos, que ellos sirvan. O sea, vean ustedes qué ejemplo tan claro. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él no discutió el tema, ni tampoco les dijo, pues qué mal, no, sino así, déjenlo. No lo hagan. Por eso debemos tomar esa actitud, dejar de criticar y tomar una actitud correcta, como el Señor quiere que vivamos. El Señor quiere que llevemos una vida santa, una vida pía, y como lo mencionamos en algún pasaje de la Biblia, que los fariseos solo limpiaban lo que estaba por fuera y lo de adentro no se preocupaban. Debemos buscar que nuestro corazón esté limpio, que nuestra mente, que no tengamos esa inmadurez, sino como una mujer madura, una mujer sabia, recta. Siempre evite, calle, no hable de más, porque usted puede juzgar cosas que puede hacer que para Dios no sea algo grave, que el Señor no lo vea grave, y nosotros nos estamos entreteniendo en cosas que no nos constan ni nos debe preocupar. Solo que el Señor pues los ayude a ellos, nos ayude a nosotras a vivir una vida como a Él le agrada. Y mientras vivimos en un mundo donde hay personas que profesan diferentes religiones y evangelios light, cada una debe ser sabia en su comportamiento con ellos. Evite criticarlos y muestre firmeza en sus convicciones. Por eso es que usted debe meditar en la palabra del Señor. Llénese de la palabra de Dios, ocúpese de la palabra de Dios, y eso enseña a su familia, eso instruye a su familia. En Hechos capítulo 1, el Señor Jesús, vemos que cuando vino a esta tierra, nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 1, versículo 1, en la última parte, dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Un ejemplo tan claro del cual nosotras debemos seguir. Debemos hacer y enseñar. Primero aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida y luego la enseñamos. Porque los fariseos enseñaban, pero no hacían, no practicaban. Que nosotras no nos volvamos de esta manera. No seamos hipócritas. Hagamos y enseñemos. Se dice que los hechos hablan más que las palabras. Nuestras acciones, nuestra forma de ser, da grito, da a qué reflejar de lo que somos. ¿Qué somos nosotras? Somos cristianas, somos hijas del Señor, redimidas por la sangre de Jesucristo. El Señor las ha comprado.
El Señor las ha lavado con su sangre preciosa. Vivan de esta manera. Vean el ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo. Él no se metió en asuntos de aquellos que le estaban sirviendo. Déjenlos. Sí censuró a aquellos que hacían mal. Y aún a los fariseos y a los escribas, el Señor los confrontó, pero los confrontó con la palabra de Dios. Les hizo ver que ellos necesitaban un cambio verdaderamente, que necesitaban vivir la palabra de Dios. Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero con la dirección del Espíritu Santo y que su base esté fundamentada en la palabra de Dios. Si se presenta la oportunidad de hacerlo, pero no hable por hablar, no sea ligera al hablar. Que su boca, que sus labios solamente expresen alabanza al Señor, alabanza a Dios. Cuando usted esté con su familia, que no sea parte la crítica de la conversación en la familia, sino que el tema de conversación sea nuestro Señor Jesucristo. Él sea el centro por el cual se debe hablar, para edificación de todos, para edificación de la familia. Enseñe con ejemplo y evite toda crítica dentro de su hogar. Si usted lo hace, verá que será de bendición en su familia lo que usted practique, lo que usted enseñe, ya que nuestro Salvador quiere lo mejor para nosotros. Y todo lo que la Biblia está escrito, lo que el Señor dejó, las enseñanzas que Él dejó, son para edificación de nuestra vida espiritual y para el crecimiento de nosotros y para un buen desarrollo, para una buena comunicación con Dios. Por eso es que no debe hacer lo que a Dios no le agrada. Evite la crítica, ya sea de otra religión o del Evangelio light, porque la palabra del Señor nos invita a no criticar. Dios censura la crítica y también vemos que la crítica destruye. Evite eso, deje de criticar y tome una actitud correcta. Si usted no lo ha hecho, hoy es el momento para que le pida perdón al Señor y le diga: Señor, perdóname porque me he ocupado en hablar mal de los demás. Aquí está mi corazón, límpiame, limpia mi mente, limpia mi ser. Quiero agradarte. El Señor va a limpiar su corazón, va a limpiar su mente. Y por favor, tome con la ayuda de Dios una actitud correcta. Y si en algún momento quiere hablar mal de alguien, clame a Dios y diga: Señor, no más voy a criticar, porque no me quiero condenar, ni que mi familia sea condenada. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede ayudarla a través de su Espíritu Santo. Si gusta doblar sus rodillas ahí en su casa, vamos a orar, vamos a clamar al Señor con todo nuestro corazón y que Él nos ayude a hacer lo correcto. Amado Dios y Padre Celestial, lleno de gracia y de misericordia, nos acercamos delante de tu divina presencia humildemente, porque cuántas veces nosotras te fallamos, cuántas veces, Señor, cometemos errores y muchas veces se ha hablado con ligereza. Dios, estamos delante de tu presencia, te suplicamos que perdones nuestras faltas, perdona nuestra vida, perdona nuestro ser, limpia nuestro corazón y permítenos poder hallar gracia delante de ti. Nuestra familia está delante de tu presencia. Queremos luchar por ellos, que sean de bendición. No permitas que la actitud nuestra, Señor, los destruya. Perdónanos si te hemos fallado. Límpianos, Señor. Permite que nuestra familia también se conduzca por el buen camino, porque daremos cuenta de lo que hagamos. Señor, ayúdanos a ser mejores, a vivir en santidad y en limpieza y a no llevar una vida de hipocresía. Ten piedad de nosotras, visita a tus hijas, visita a su familia, guárdalos, Señor, abundantemente y permite que ellas puedan ser de bendición y profesar el verdadero evangelio
vivirlo y ponerlo en la vía de la práctica. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, porque has hablado a nuestro corazón. Ahora, Dios, te rogamos que nos despidas en paz, mas no de tu presencia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la bendición y participación de tu Santo y Divino Espíritu sea en cada una de mis hermanas, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, que Dios sea con cada una de ustedes. Tenemos nuestra tarea en cada lección, y es la siguiente. Responda a las siguientes preguntas. Punto número 1, pregunta número 1. ¿Qué significa criticar? Recuerde, ¿qué significa criticar? ¿Quiénes fueron destruidos por murmurar? Pregunta número 3. ¿Quién censura la crítica? Pregunta número 4. ¿A quién le corresponde juzgarlo? Que el Señor la bendiga, que Dios la ayude y que usted pueda ser una hermana de bendición en su familia. Hasta luego.